Bien, la sesión anterior estábamos hablando sobre la administración y las teorías de la administración. Haciendo un pequeño repaso a las teorías que hemos estado conversando, hablamos primero del enfoque clásico, con su principal, vamos a decirle, representante, Henry Fayol, y el enfoque clásico se concentró más en la estructura de la organización y por ende está mucho más enfocado en la alta dirección, ¿no? Como parte de sus principales aportes. De ahí pasamos a lo que es la administración científica con representantes como Frederick Taylor y Henry Fayol y Henry Ford. En el caso de la administración científica, lo que habíamos estado observando es que se empiezan a concentrar un poco más en la parte operativa y es decir, se concentran más en el tema del trabajo. De ahí pasamos a la teoría burocrática de Max Weber, en este caso también un poco más enfocado en la estructura de la organización, en la delegación del poder, en la justificación de por qué se hacen algunas tareas, de por qué existen algunos puestos de autoridad, de mando y otros puestos de subordinación, todo eso en base a que en toda organización tiene que existir ciertas normas, ciertas reglas, y para seleccionar una persona se tiene que cumplir con esas normas, con esas reglas. Para tener bien definida la estructura de una organización también se tiene que cumplir con esas normas, con esas reglas. En conclusión, habíamos visto que esta teoría se basa en que la organización tiene que estar de cierta forma delimitada por estas normas y reglas que permitan su funcionamiento. De ahí pasamos a la teoría de las relaciones humanas de Elton Mayo, donde lo que conversamos un poco más es que en esta teoría ya se da un enfoque un poco más humanista, ¿no? Se piensa más en el trabajador como persona y se empieza a tratar a las personas ya desde un enfoque más orientado hacia lo que vendría a ser, podremos decirle, principios de justicia y principios de dignidad, en donde se ve que hay una relación entre el reconocimiento y la participación que se le da a los trabajadores dentro de la organización, y se mira que tiene un efecto positivo en su desempeño y en el desarrollo de las actividades que llevan dentro de la empresa, ¿no? Y sí, lo sé, he hablado mucho, pero era un repaso a lo que hemos estado conversando en las sesiones anteriores, o mejor dicho, en la sesión anterior, respecto a qué, al vamos a hacer de nuevo así un super refresh respecto al enfoque clásico, respecto a la administración científica, respecto a la teoría burocrática y respecto a la teoría de las relaciones humanas. Entonces vamos a seguir avanzando porque todavía hay otras teorías interesantes que nos han permitido ir ajustando lo que entendemos actualmente respecto a lo que implica la administración, qué es lo que es administración y qué es lo que debe de considerar. Entonces, la siguiente teoría que vamos a ver es la teoría del comportamiento. ¿Sí? La teoría del comportamiento es una teoría interesante porque basa su análisis en el comportamiento de las personas, en el comportamiento que los individuos tienen de acuerdo, o mejor dicho, según el entorno en el que se encuentran, ¿no? Entonces, esta teoría propone analizar el comportamiento de las personas tanto a nivel individual como a nivel grupal como a nivel organizacional. Entonces, claramente se nota bien delimitados los tres niveles de esta teoría: nivel individual, nivel grupal y nivel organizacional. Empecemos por el nivel individual, entender a la persona desde el nivel, digamos, más, desde el nivel inicial, ¿no? El nivel individual primero nos habla del hombre como un ser que tiene capacidad limitada de respuesta. Y la limitación de esta respuesta está básicamente en función a las aptitudes y en función al aprendizaje.
En función de las actitudes se refiere a lo que puede hacer, a lo que está apto. Es apto para hacer ciertas actividades, ciertas tareas, ciertas labores. Apto, apto con P, de actitud. Y el aprendizaje podríamos decirle que son las experiencias o los conocimientos que ha ido adquiriendo, ya sea por estudios o ya sea por la experiencia, por la práctica, ¿no? Entonces, la capacidad de respuesta del ser humano, ¿a qué se limita? Se limita a lo que puede hacer y se limita a lo que sabe que puede hacer. Entonces, el comportamiento de las personas depende de dichas capacidades. ¿Cómo se va a comportar una persona? De acuerdo a lo que puede hacer y a lo que sabe que puede hacer. ¿Me estoy dejando entender? ¿Está claro lo que les estoy explicando en cuanto a este nivel? ¿Está claro? A ver, por favor, manifiéstense, díganme a través del chat si me entienden lo que les estoy diciendo. Vamos, 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 a través del chat. Los estoy leyendo, vamos, vamos. Quiero verlos activados. ¡Epa! Bien. Por otro lado, siguiendo dentro de este análisis individual, nos habla de las necesidades que tienen las personas. Todas las personas tienen necesidades, todas las personas tienen diferentes necesidades, lo único común que tienen las personas es que todas tratan de satisfacer estas necesidades. Entonces las actividades de las personas están orientadas a la satisfacción de dichas necesidades. Por lo tanto, el comportamiento de las personas se orienta a poder satisfacer estas necesidades, se orienta a poder cumplir con determinadas aspiraciones que tienen para sí, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que quiero que se quede bastante claro, ¿no? Que el comportamiento, porque estamos hablando de la teoría del comportamiento, que el comportamiento de las personas también está definido o de cierta forma delimitado por las necesidades que desea, que quiere satisfacer. ¿Ya? Bien. Por otro lado, nos dice que el hombre percibe y evalúa. ¿Qué es lo que percibe y evalúa? Las experiencias que ha ido acumulando, ¿no? A lo largo de su trayectoria, ¿no? ¿Y por qué es importante, digamos, que esta acumulación de experiencias? Porque sirve como una base de datos, sirve como datos que le permiten a las personas evaluar y seleccionar aquello que vaya mucho más acorde a sus necesidades o que vaya mucho más acorde incluso a sus creencias, a sus valores. ¿Qué quiere decir esto? Volviendo a enfocarnos netamente en el comportamiento de las personas. Las personas van a comportarse de acuerdo a experiencias previas. Si esas experiencias previas, ejemplo, dieron buenos resultados para satisfacer sus necesidades o para lograr algo, obviamente se van a inclinar por comportarse de la misma manera como lo hicieron ya en una anterior oportunidad. Pero si es todo lo contrario, si esa experiencia les dicen que la manera de actuar o la manera en la que se procedió no fue la correcta, también me sirve como dato para saber qué es lo que no tengo que hacer, ¿no? Y eso muchas veces define también el comportamiento, ¿no? de las personas. Ok, esta situación ya la pasé antes y la vez que hice tal cosa me fue mal. Entonces, ¿tendrá sentido volverlo a hacer igual? No. Entonces te vas a comportar o la persona se va a comportar de otra manera, va a tomar otra línea de acción, va a tomar otras medidas, va a tomar otro camino. ¿Por qué va a elegir otro camino, otras medidas? Porque su experiencia anterior le dice que no va a funcionar si lo vuelve a hacer como lo hizo en esa vez anterior. Por eso es que dice que el hombre percibe, y esta percepción percibe muchas veces está dada por las experiencias previas, y en base a esas experiencias previas evalúa las
las situaciones que se puedan repetir o que se puedan volver a presentar. ¿Está claro? ¿Me estoy dejando entender? Lo cual a veces es medio raro porque si no fuera, si habláramos de experiencias, creo que no habría mucha gente que vuelve con su tóxico o con su tóxica, ¿no? Bien, bien, pero eso ya sería tema para otro día, para otro día. Bien, bien. A ver, ¿quiénes están activados? Estoy viendo, ¿ah? Estoy viendo, a ver. ¿Mm? ¿Ya? Bien, todavía dentro del nivel individual. Nos dice que el hombre es un ser social. Eso lo sabemos. Por naturaleza, los seres humanos somos sociales. Y por ende, lo que se necesita es siempre estar en interacción, interactuando con otros individuos, o con otros grupos, o con otras organizaciones, ¿no? Esta es una necesidad. El hombre es un ser social por necesidad, por necesidad. Entonces, su comportamiento individual, de cierta forma, también está influenciado por esta necesidad de interactuar con otros individuos, por esta necesidad de interactuar con otros grupos o dentro de ciertos grupos, y también por esta necesidad de interactuar con la organización o dentro de la organización. Bien. Estoy tratando de explicarlo así suavecito, lentito, para que nos vayamos entendiendo. ¿Ah? Es más, a ver si de repente le pongo algunos ejemplos, ¿no? A algunas partes, ¿no? Cuando estamos hablando, por ejemplo, de que la capacidad de respuesta de un hombre está basada en su aptitud y en su aprendizaje, por ejemplo, si hay algún trabajo que implique ciertos conocimientos eléctricos, ya se tiene que arreglar ciertas instalaciones eléctricas, eh, una persona que no cuenta, por ejemplo, es un ejemplo un poco extremo, ya, pero una persona que de repente no cuenta por X motivos, por un accidente con un pulgar, ¿no? O con sus pulgares, sus dedos pulgares, no podría estar apto, ¿no? Para arreglar manualmente algunos sistemas eléctricos. ¿Por qué? Porque no puede. No porque no sepa, sino porque de repente sufrió un accidente y entonces perdió sus pulgares, entonces no está apto. Y otra cosa sería que si yo no conozco nada de electricidad, no podría resolver o no podría arreglar algún circuito o algún sistema eléctrico, lo cual incluso podría ser perjudicial, podría ser dañino, ¿no? Porque no conozco, podría causar un accidente fatal, ¿no? A eso se refiere. Cuando habla de que las necesidades de las personas también definen el comportamiento de las personas, esto es muy cierto, pues no es lo mismo el comportamiento de una persona que todavía no llega a cumplir o no llega a satisfacer sus necesidades básicas, como por ejemplo la alimentación o el, o el vestido, ¿no? A una persona que ya tiene cubierta ese tipo de necesidades y eso ya no le causa preocupación. ¿A qué me refiero? Que una persona que vive el día a día para sobrevivir, es decir, que tiene que conseguir recursos para poder comer, tiene otro tipo de comportamiento y va a proceder de otra manera a una persona que tiene cubiertas esas necesidades y que va a tener otro tipo de necesidades, por ejemplo, más asociadas al reconocimiento o más asociadas a pertenecer a un grupo o más asociadas de repente al, al prestigio, ¿no? Entonces, una persona que tiene hambre pues no va a estar pensando en si va a ser aceptada dentro de un determinado, no sé, club, ¿no? O un determinado grupo. A eso se refiere. Y bueno, ¿en qué me quedé? Me quedé
ahora sí, retomando, solo he tratado de poner un poco de ejemplos, ¿no? Cuando hablamos de las personas, seguimos en este nivel individual, hablamos que las personas piensan a futuro. Es decir, que el ser humano se proyecta y no solo va a considerar las necesidades que tiene hoy en el presente, sino que también proyecta cómo van a ser sus necesidades diversas a futuro. Y el comportamiento que pueda tomar hoy muchas veces está definido también por lo que quiere alcanzar, por lo que quiere satisfacer, por lo que quiere lograr a futuro. Ejemplo, actualmente ustedes están estudiando y están estudiando porque a futuro quieren tener una carrera, porque a futuro quieren colocar su propia empresa o quieren trabajar en una buena empresa. Entonces, el comportamiento que ahora ustedes tienen es un comportamiento que está en teoría, ¿no? Alineado con que están estudiando, con que se están preparando, con que están adquiriendo conocimientos para que a futuro los puedan aplicar en el campo laboral. ¿Vale? ¿Sí? ¿Está claro lo que les comento? Vamos, vamos, hablen. Bien, bien, bien. Epa, eso. Bien, las personas, también nos dice esta teoría del comportamiento, las personas reaccionan de forma emocional. Sí, las personas no son pues neutrales. Las personas reaccionan emocionalmente muchas veces, ¿no? Hacia lo que van experimentando, hacia lo que van percibiendo. Y muchas veces la respuesta que tienen se refleja, esta respuesta, vamos a decirle, emocional, se refleja también en su comportamiento. Para hacerlo sencillo, en esta parte indica un poco más que las personas, al no ser neutrales, porque tienen esta reacción emocional, muchas veces su comportamiento está muy marcado por aquello que les gusta o por aquello que les disgusta, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Cuando algo te gusta, pues lo haces con alegría, lo haces con empeño, lo haces con ganas, le pones tu dosis de amor, ¿no? Porque te gusta lo que estás haciendo. Pero cuando es algo que no te gusta, tu comportamiento va a ser un comportamiento pues desganado, de repente ofuscado, malhumorado, ¿no? A eso se refiere a que las personas reaccionan de manera emocional, ¿no? De manera emocional. Bien, y por último nos dice que el ser humano, pues como es un ser humano a nivel individual, piensa y elige, y muchas veces el comportamiento del ser humano va a estar determinado por las decisiones que toma, que las decisiones o los caminos o las opciones que elige. Y en base a lo que elija, a lo que considera, a lo que piensa que es mejor, también es que su comportamiento va a estar alineado hacia lo que está escogiendo, hacia lo que está eligiendo, ¿no? Como por ejemplo ustedes pensaron cuál es la mejor opción para estudiar. Y en base a lo que pensaron, por ahí de repente tuvieron varias opciones y de esas opciones escogieron una y es la carrera que actualmente se están estudiando y su comportamiento, el comportamiento que tienen respecto a lo que están estudiando es un comportamiento que en primer lugar eh, empezó, vamos a decirle, por la etapa en la que estaban pensando qué es lo que querían estudiar y en segundo lugar se fue ya definiendo mucho más o se fue marcando mucho más cuando ya tomaron la decisión, cuando ya eligieron qué es lo que querían estudiar y entonces decidieron, ok, esto es lo que quiero estudiar y ahora su comportamiento está dentro de la decisión que han tomado. A eso se refiere. Bien, entonces en la teoría del comportamiento empieza analizando al ser humano o empieza analizando a las personas desde el primer nivel que es cómo es que se comporta a nivel individual e incluso cómo es que toma decisiones a nivel individual. ¿Vale? Muy bien.
¿Están conmigo? ¿Me están siguiendo? Sí, estoy tratando de hacer esa parte lo más sencilla posible, de que no sea muy enredoso, que no nos enredemos, ¿no? Que no nos perdamos en las definiciones. A ver, ¿estamos? ¿Están conmigo? ¿Me están siguiendo? ¿Están allí? Epa. Bien. Ahora, a nivel grupal. El comportamiento a nivel grupal y por qué está, eh, vamos a decirlo, clasificado o dividido de esta manera, porque a nivel grupal, ya como grupo, el comportamiento también puede que tenga algunas o ciertas variaciones, ¿no? Porque acá vamos a hablar de un comportamiento a nivel de grupo, a nivel de grupo. Y entonces ahí ya se empieza a notar ciertas características, ya no solo a nivel individual, sino características a nivel grupal, a nivel grupal. Y para entender el nivel grupal, primero hay que conocer o definir cuáles son los grupos que existen, ¿no? Tenemos los grupos, vamos a decirles, formales y los grupos informales. Dentro de los grupos formales, todo lo que se considere grupos formales son aquellos grupos que están definidos dentro de la estructura de la organización. Es decir, grupos que se forman porque la empresa está estructurada de esa manera, porque la empresa ha estructurado grupos de acuerdo al trabajo que se realiza dentro de esa organización, de acuerdo a las tareas que se tienen que hacer dentro de esa empresa. Ejemplo, ¿no? De grupos formales. Imaginemos una empresa que tiene el área comercial, el área de producción y el área de contabilidad y finanzas, ¿no? Entonces, esos vendrían a ser grupos formales. ¿Por qué? Porque el área de administración, el área de producción, el área de comercialización o las áreas o las X áreas que existen dentro de una empresa están bien definidas en la estructura de la empresa, en el organigrama, ¿ya? ¿Dónde puedo ver los grupos formales de una empresa? En el organigrama. ¿Por qué? Porque el organigrama es la representación gráfica de la estructura de la organización. Entonces, esos son los grupos formales, ¿ya? Y dentro de los grupos formales podemos ver, por ejemplo, los grupos de mando. Y los grupos de mando lo que establece pues son las relaciones más que todo de autoridad, las relaciones formales de autoridad. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a ver que hay grupos que representan, por ejemplo, a quienes son los jefes y grupos que están conformados por quienes son los subordinados, es decir, aquellos que tienen que acatar las disposiciones o las órdenes del nivel inmediato superior, ¿no? Entonces tenemos grupos definidos por la unidad de mando, así como también tenemos grupos definidos por las tareas que realizan, como les acabo de explicar hace poco, ¿no? Por ejemplo, un grupo, vamos a decirle, agrupado por las tareas que realizan sería el departamento, el área de marketing, ¿no? Ese sería un grupo formal, pero un grupo de tareas. ¿Por qué? Porque todos los que trabajan en el área de marketing se tienen que encargar de realizar actividades, labores, tareas, ¿no? De marketing. Muy diferente será el grupo que está conformado dentro del área de producción, que tienen que realizar las tareas, actividades de producción. ¿Ya? Y por último, dentro de los grupos formales tenemos a los grupos temporales o los grupos ad hoc. Estos son grupos formales porque son solicitados, vamos a decirlo, por la empresa o por la organización, pero son temporales. Que se pueden conformar para realizar tareas específicas o proyectos específicos. Y una vez que este proyecto ha concluido o que la tarea encomendada se cumplió, el grupo se deshace, ¿no? Imaginemos que dentro de una empresa se está creando
un grupo especial que trata de implementar un nuevo programa, y entonces este programa dentro de la empresa es eh, uno que está relacionado a todo lo que es el orden y la limpieza, ¿no? Dentro del área de trabajo. Entonces, este grupo no va a ser un grupo permanente, solo va a ser un grupo que se va a encargar, por ejemplo, de hacer toda la, vamos a decirle, el análisis de cómo está la situación, qué es lo que se tiene que ordenar, qué es lo que se tiene que mejorar, y luego cómo es que se tiene que capacitar o hacer extensivo todo este programa al resto de los colaboradores. Una vez que se haya logrado eso, este grupo especial tendría que desintegrarse. ¿Sí? ¿Me dejó entender? ¿Está claro? Ya, mira, para que quede mucho más, incluso entendido esto de los grupos temporales, es cuando a ustedes les dejan o les han dejado hacer una tarea grupal, ¿no? Y a muchas veces esta tarea grupal no ha sido porque ustedes se han escogido por afinidad o por amigos, sino que el docente les dijo ya, tú y tú, o alumno A, alumno B y C, ya se reúnen y van a hacer un grupo. El alumno A, B y C no se juntaron porque son amigos, sino que el instructor o el profesor, el docente les dijo, lo van a hacer ustedes, porque yo los estoy armando, yo los estoy conformando de esta manera. Como no son amigos, ¿no? Van a cumplir con el trabajo y lo más probable es que una vez que cumplan, se desintegren. ¿Ya? Mucho más claro creo que con ese ejemplo. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Están conmigo? ¿Están ahí? Vamos, 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 a través del chat, vamos. Epa, bien. Y bueno, tenemos a los grupos informales. Y los grupos informales, ¿por qué se llaman grupos informales? Porque son grupos que se han formado pero que no están dentro de la estructura formal, por eso se llaman informales, de la organización, ¿no? Como te dije, ¿no? En un organigrama podemos ver la estructura formal, ¿no? El área de compras, el área de ventas, el área de producción, ejemplo, ¿no? Pero ahí no vamos a ver, pues, el área de amigos, ¿no? Ese es un grupo informal. Un grupo informal son grupos que se han agrupado, que se han juntado, pero que se han agrupado porque buscan darle una respuesta a las necesidades de contacto social. Puedes tener amigos dentro de tu trabajo, puedes tener amigos dentro de tu centro de estudios, ¿no? Pero esos amigos pues no van a figurar, ¿no? Como grupo de amigos en la estructura de la organización. Se han juntado porque tienen características, tienen necesidades, tienen gustos similares, y eso es lo que los hace hacer amigos y conversan de esos temas que no son necesariamente de trabajo, sino son otro tipo de temas. ¿Por qué? Porque, como les había comentado, el ser humano es un ser social, y estos grupos informales de cierta forma se crean, se forman por esta necesidad de contacto social. ¿Ya? Entonces, dentro de estos grupos informales podemos encontrar grupos de interés y también podemos encontrar grupos de amistad. Grupos de interés es cuando las personas eh, se agrupan porque de cierta forma tienen un interés en común, ya, porque es ese, ya, porque tienen un interés en común. Ejemplo, ¿no? A ver qué ejemplo puedo poner acá. El que he colocado acá, ¿no? Cuando un compañero ha sido despedido, ¿no? Y el resto de compañeros creen que es un despido injustificado, puede que los compañeros se agrupen para protestar, ¿no? Por este despido injustificado. ¿Ya? ¿Cuál es el interés? En este caso el interés común es que todos creen de manera común en que ese despido fue injustificado. Es un ejemplo, es solo un ejemplo. ¿Ya? Entonces,
Los grupos de interés, como lo dice el nombre, primero, ¿qué es lo que se tiene que tener bien identificado, bien mapeado? ¿Cuál es ese interés que hace que se agrupen las personas? ¿No? Que se agrupen las personas. Eh, bien. Por ejemplo, también sería cuando existe un deterioro en las instalaciones, ¿no? Y ese deterioro está haciendo, por ejemplo, que entre poca iluminación o que entre poca ventilación en un ambiente. Entonces, las personas que están dentro de ese ambiente van a unirse, van a agruparse para, en grupo, manifestar su incomodidad respecto a las condiciones en las que están trabajando. Ya, ese es otro ejemplo. Y bueno, están los grupos de amistad, y en los grupos de amistad son grupos en los cuales las personas se reúnen, ¿no? Los miembros que integran este grupo es porque tienen ciertas características en común, tienen ciertos gustos y preferencias en común, o tienen ciertas características que les ha causado afinidad. Y son un grupo de amigos, que no pueden ser amigos dentro de la misma área, pueden ser amigos de diferentes áreas, ¿no? Pero que de cierta forma tienen este contacto que les permite crear estos grupos informales, en este caso de amistad. Bien, entonces, ¿por qué te he explicado todo esto, estos grupos? Porque en lo que quiere hacer énfasis la teoría del comportamiento es que el comportamiento de las personas va a variar dependiendo de en qué grupo se encuentre. No es lo mismo cómo te comportas dentro de un grupo formal a cómo te comportas dentro de un grupo informal. No es lo mismo cómo te comportas con tu jefe a cómo te comportas con tu compañero, ¿no? No es lo, no es lo mismo cómo te comportas en tu trabajo, dentro de tu área de trabajo, a cómo te comportas con tus amigos del trabajo cuando están saliendo del trabajo. ¿Ah? Ejemplo. Entonces, queda mucho más claro por qué hacer énfasis en el comportamiento a nivel grupal con los ejemplitos que ahorita te acabo de dar. ¿Está claro? A ver, díganme a través del chat. ¿Estamos? ¿Estamos? Muy bien. ¡Epa, epa! Y bien, por último está el nivel organizacional. Y para eso primero debemos entender que una organización es un conjunto de personas, ¿no? Y estas personas actúan de tal manera que puedan alcanzar un propósito, un objetivo en común. ¿Por qué? Porque las empresas, las organizaciones están organizadas, estructuradas para alcanzar ciertos objetivos, para alcanzar ciertos propósitos como organización. Entonces la organización no solo está conformada por los recursos económicos, los recursos materiales, sino también por personas, ¿no? Entonces las personas son parte de los recursos que tienen las organizaciones, y es por eso que también es importante entender el comportamiento de las personas a nivel organizacional. Es decir, cómo es que realmente las personas están involucradas con los propósitos o con los objetivos de la organización, porque eso define el comportamiento que tienen estas dentro de la organización. Ahora, el comportamiento a nivel organizacional implica cierta, vamos a decir, reciprocidad. ¿Por qué? Porque las personas lo que hacen es aportarle a la organización, por ejemplo, trabajo, tiempo, dedicación, esfuerzo, ¿no? Conocimiento, aptitudes y actitudes con P y con C, a cambio de que la organización les dé incentivos como por ejemplo salarios, prestaciones sociales como de salud, capacitación, buen ambiente laboral, oportunidades de crecimiento profesional, entre otras, ¿no? Entonces, si lo vemos del otro lado, las organizaciones están dispuestas a darle a las personas salarios justos y competitivos, capacitaciones, seguridad, ambiente laboral, oportunidades de crecimiento, a cambio de que las personas les den trabajo, tiempo, esfuerzo, dedicación, etc., etc.
Entonces, si las personas de cierta forma están sienten que existe esta reciprocidad entre lo que le dan a la empresa y lo que las empresas le dan, su comportamiento va a ser, vamos a decirle, bastante notorio a que si no existe esta reciprocidad o no se siente o no se percibe esta reciprocidad entre lo que las personas le dan a una empresa y lo que las empresas le dan, ¿no? O sea, ejemplo, ¿no? Si tú estás en una empresa y sientes que valoran tu esfuerzo y sientes que ese esfuerzo es valorado no solo, no solo con un reconocimiento verbal, sino con un reconocimiento económico, ¿no? En tu salario, porque te están pagando lo justo por el trabajo y el esfuerzo que realizas, obviamente tú vas a estar feliz, vas a comportarte, vas a ir a trabajar de una manera consciente, ¿no? Cuidando tu trabajo porque sabes que en esa empresa cuidan a los trabajadores y les pagan bien a los trabajadores. Y muy diferente es que estés en una organización donde no existe esta reciprocidad, donde de repente no existe, por ejemplo, en el caso de las empresas informales, ¿no? Donde no hay estas prestaciones sociales, donde no hay un pago de seguro, donde no hay una CTS, por ejemplo, ¿no? Y que en cualquier momento te pueden despedir y te vas sin ningún tipo de compensación. Entonces, a eso se refiere cómo es el comportamiento organizacional, ¿no? Trabajos en el que de repente en cualquier vas con el miedo que en cualquier momento te digan, sabes que hasta aquí no más, o en la misma empresa que en cualquier momento siente que mis trabajadores se van a ir en cualquier momento y muchas veces sin avisar, como que se da en algunas empresas a nivel informal, ¿no? Entonces a eso se refiere el nivel organizacional. ¿Vale? Entonces, esta teoría es bastante interesante, ¿no? Como se han podido dar cuenta, ¿no? Entender a las personas, entender el comportamiento de las personas, cómo es que las personas se comportan, tanto a nivel individual, a nivel grupal y a nivel organizacional. Esa es la famosa teoría del comportamiento. ¿Cómo vamos? ¿Están conmigo? ¿Están allí? ¿Estamos vivos todavía? ¿Todavía están sintonizándome? ¿Sí? Genial. Bien. Eh, Después vienen las teorías motivacionales. Aquí dentro de las teorías motivacionales tenemos tres. Tenemos la teoría X y Y de Douglas MacGregor. Tenemos la teoría de la jerarquía de las necesidades o la pirámide de Maslow. Y tenemos la teoría de los factores de Friedrich Herzberg. ¿Ya? Vamos a ver de qué trata cada una de estas. ¿Ya? Las teorías motivacionales. Las teorías motivacionales, como les dije, es una teoría que fue propuesta por Douglas MacGregor, en el cual plantea, ¿no? Que más que todas las conclusiones a las que llegó fueron el resultado de las observaciones que hizo sobre el comportamiento de ciertos directivos respecto a sus subordinados, ¿no? Y entonces plantea dos posiciones básicas respecto a la naturaleza del ser humano. En primer lugar, respecto a la naturaleza del ser humano, con sus esta teoría, ojo, antes de que me ponga así recontra mega volar, esta teoría se centra en el comportamiento ya de las personas, pero en base a las relaciones existentes entre jefes y empleados, ya así, entre jefes y empleados. Ya, y entonces, hecha esta aclaración, eh, propone dos posiciones básicas, ¿no? La primera, que vendría a ser la teoría X, en la que dice que el hombre, el ser humano, aborrece el trabajo y por lo tanto evita tener todo tipo o cualquier tipo de responsabilidades. ¿Por qué? Porque no le gusta el trabajo, no le gusta.
Y al no gustarle el trabajo y al evitar cualquier tipo de responsabilidades, tiene que ser controlado. Y muchas veces tiene que ser incluso hasta amenazado para que pueda cumplir con sus actividades. Eso es lo que propone la teoría X. Por otro lado, la teoría Y lo que dice es lo contrario, que el ser humano tiene una opinión positiva respecto al trabajo y que el trabajo para el ser humano es algo tan natural como descansar, como comer. Y por lo tanto, esta teoría nos dice que el ser humano es un ser muy creativo, es un ser muy responsable y que se compromete con los objetivos asociados a su trabajo. Por lo tanto, también lo que busca dentro de su trabajo es tener ciertos niveles de reconocimiento e incluso hasta de autoestima. ¿Ya? Entonces te das cuenta, es muy diferente a lo que nos dice la teoría X. ¿Ya? Entonces, ¿por qué explica estas dos posiciones MacGregor? Porque son como los dos extremos, son como los polos opuestos de la motivación que tienen las personas dentro de un trabajo o dentro de su trabajo. Por un lado, ¿no? La parte X o el lado X donde el trabajador está completamente desmotivado, donde no le gusta su trabajo y por lo tanto el jefe tiene que actuar de una manera autocrática e incluso represiva. Y por otro lado, donde estaría la teoría Y, donde el trabajador pues, es un trabajador que está muy motivado, que está comprometido con los objetivos de la organización y por lo tanto en este caso el comportamiento del jefe para con este subordinado, con este empleado es ofrecerle las mayores posibilidades para que pueda desarrollarse dentro de la organización tanto como ser humano como profesional, ¿no? Entonces son como los lados opuestos. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere explicar esta teoría X y Y? Lo que nos quiere explicar es ver en qué posición se encuentra un trabajador dentro de este rango XY, ¿no? ¿Cuál es su situación motivacional? Si está más inclinado por el lado X, si está más inclinado por el lado Y. ¿Me he dejado entender? ¿Están conmigo? ¿Está claro? ¿Me han entendido? ¡Hablen! ¿Estamos? Genial. Bien, por otro lado tenemos la teoría de las necesidades de Maslow o la pirámide de necesidades o la teoría de la jerarquía de las necesidades en la que nos dice que las personas van a actuar de acuerdo a las necesidades que deseen cubrir. Y según esto, como pueden mirar aquí en mi grafiquito, esta es una pirámide y están ordenadas o acá podemos ver el nivel de jerarquía de, de las necesidades que han tratado de ordenarlas, ¿no? Las principales necesidades que tienen las personas, los seres humanos, ¿no? En la base tenemos las necesidades biológicas, ¿ya? Y son las necesidades, pues, de supervivencia. ¿Por qué se las conoce como necesidades de supervivencia? Porque si no logramos satisfacer estas necesidades, podemos morirnos, pues. Si no satisfacemos el hambre, si no satisfacemos el sueño, ¿no? Por ejemplo, o no tenemos dónde vivir, obviamente eso puede causarnos desenlaces fatales, pues si no cubrimos esas necesidades simplemente morimos. Una vez que están cubiertas esas necesidades, recién puedes pasar al siguiente nivel que sería el nivel de necesidades de seguridad, donde acá ya comprenden ya eh, otro tipo de condiciones, ya sean condiciones físicas o condiciones
emocionales, ¿no? Acá, este tipo de necesidades de seguridad, lo que busca es, más que todo, dar cierta estabilidad. A ver, vamos a ponerle ejemplos, ¿ya? Una persona que no tiene trabajo, una persona que no tiene trabajo va a estar preocupada porque no puede satisfacer sus necesidades biológicas, ¿no? No puede, no tiene ingresos de cómo satisfacer sus necesidades biológicas. Entonces no le va a interesar en qué tiene que trabajar o en qué va a trabajar, porque está más preocupado en satisfacer sus necesidades de alimento, por ejemplo, ¿ya? Se va a trabajar de lo que sea para poder comer. Necesita comer. Necesita comer. Entonces va a trabajar de lo que sea porque necesita comer. Pero pensemos, una persona que ya tiene cubiertas sus necesidades biológicas de supervivencia, ya no va a querer pues trabajar de lo que sea o en lo que sea. Va a querer trabajar en un lugar que le ofrezca estabilidad, es decir, que le ofrezca, por ejemplo, un contrato a largo plazo, que le ofrezca estar en planilla. Eso que implica que tenga seguro, ¿no? Un seguro de salud. Eso que implica que en caso de terminar el vínculo laboral que tenga un fondo, ¿no? Que tenga, por ejemplo, ya aportes a una AFP. Todo eso pensando en una situación a futuro, pensando en una situación de posible desempleo, ¿no? Entonces te das cuenta, ya pasa a tener otro tipo de necesidades que están más que todo relacionadas, pues, a la seguridad, ¿no? Por eso te decía que son más que todo necesidades enfocadas en la estabilidad, estabilidad económica, o por ejemplo tener tu propia casa, ya no estar alquilando, ¿no? Ya son otro tipo de necesidades. ¿Sí? ¿Está más claro así con ese ejemplito que les acabo de dar? Bien. ¡Vamos! Manifiéstense, ¿ah? Bien, después vienen las necesidades de pertenencia, y las necesidades de pertenencia son aquellas, pues, que están más que todo, vamos a decirle, necesidades eh, sociales, ¿ya? ¿Por qué? Porque estas son las de sentirse parte de un grupo, que perteneces a cierto grupo. Y estas necesidades muchas veces implican o tienen necesidades de afecto. Son necesidades en las cuales necesitas relacionarte, integrarte con otro tipo de personas. Podríamos decir necesidades de afecto o incluso necesidades de amor, necesidades de sentirte incluido, parte de un determinado grupo. Un ejemplo sería como, pues no sé, tienes cubiertas ya tus necesidades biológicas, tienes cubiertas tus necesidades de seguridad y por ahí te quieres inscribir a algún tipo de club, ¿no? Un club, no sé, imaginemos, ¿no? Hay personas que se agrupan porque son amantes de los bochos, hay clubes donde son amantes de las motos, son ejemplos, ¿no? Te metes a un club o eres socio de algún tipo de club de fútbol. ¿Por qué? Porque quieres sentirte parte de ese club, quieres sentirte parte de ese grupo, ¿no? Entonces por eso, y quieres interactuar con personas que tienen las mismas, vamos a decir, gustos, preferencias o afinidades o características de las que tú tienes, ¿no? Que tú tienes. Bien, incluso acá sería, serían necesidades de una pareja, ¿no? Ya de formar una familia, ¿no? Bien. Después están las necesidades de reconocimiento que están más asociadas a factores, vamos a decir, psicosociales, por ejemplo,
relacionadas a lo que es la autoestima, relacionadas a lo que es el prestigio, lo que es estar, como el mismo nombre lo dice, a ser reconocidos, ¿no? Acá yo lo que buscas es, es que tu trabajo sea reconocido, que lo que estás haciendo sea valorado y que sea incluso eh, vamos a decirle, mostrado, evidenciado. Como ejemplo, podríamos poner acá en que dentro de una empresa, ¿no? Dentro de una empresa, eh, al mejor, hay personas que quieren realmente obtener el puesto del mejor trabajador, ¿no? Del año, por ejemplo, del mejor trabajador del área. Entonces, esta persona o estas personas van a empezar a, a trabajar, van a empezar a comportarse, van a empezar a, digamos, a tener una línea de acción porque quieren ese reconocimiento, quieren que los reconozcan, quieren que los demás sepan que realmente son pues el número uno, que realmente son el mejor trabajador del área o el mejor trabajador de la empresa. ¿Por qué? Porque tienen esa necesidad de ser reconocidos, ser reconocidos. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Pero date cuenta, quiero que te des cuenta que de cierta forma, para poder pasar a ese tipo de necesidades o pensar en ese tipo de necesidades, no es que sea una regla ya, pero hay cierta, vamos a decir, hay ciertos niveles. No es que sí o sí tienen que ser así los niveles, sino que ponte a pensar, pues, no vas a estar, digamos, pensando en necesidades de pertenencia, en ser parte de algún club, por ejemplo, cuando no tienes que comer. ¿Te das cuenta? Eso no va a pasar por tu cabeza. No va a pasar por tu cabeza eh, ser el número uno en algo, ¿ya? En algo cuando realmente tienes muchas dificultades para tener un lugar donde vivir. No sé si me estoy dejando entender. A lo que voy es que cuando tú cubres cierto nivel de necesidades, aparecen otras necesidades, pero que ya están en otro nivel. Que ya están en otro nivel. Pero es cuando llegas a cubrir las, vamos a decir, las del nivel anterior. Vamos a decir de esa manera, ¿ya? Y bien, por último tenemos las necesidades de autorrealización y las necesidades de autorrealización muchas veces son necesidades incluso algo altruistas, se pueden decirle así. Es porque son necesidades en las cuales las personas quieren llegar a su máximo potencial como persona, como ser humano, ¿no? Por ejemplo, son personas que ya han llegado, que ya han logrado satisfacer todos estos niveles de necesidades, que ya tienen, por ejemplo, estabilidad, que ya tienen una familia, vamos a decir, que tienen cubiertas sus necesidades ya biológicas de seguridad, de pertenencia y reconocimiento, pero quieren incluso algo más. Y ese algo más a veces está relacionado a tener un impacto, vamos a decirle, positivo en el mundo, ¿no? Por ejemplo, las personas que quieren ayudar a los más necesitados, las personas que tratan de mejorar o de incentivar a otras a preservar el medio ambiente, a generar menos residuos, ¿no? Y entonces van a enfocar sus esfuerzos y sus recursos a tratar de lograr acciones con un impacto mucho más global, mucho más, vamos a decir, como te había comentado, un poco más tiraba la línea altruista de querer hacer algo que deje huella, ¿no? Que deje huella. Y por ahí tenemos, pues, este,
A nivel altruista podríamos considerar, por ejemplo, a personajes como la madre de Teresa de Calcuta, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? De personas con necesidades de autorrealización. Por ejemplo, uno de los expresidentes de Estados Unidos, Donald Trump, que es una de las personas más ricas del mundo y sin embargo quería ser presidente, ¿no? Por una necesidad de autorrealización. Lo tenía todo, pero quería, digamos, tenía esta necesidad de autorrealización de tener el poder de una de las economías más grandes del mundo, ¿no? Es por poner ejemplos ya a ese nivel de autorrealización. O, por ejemplo, algunos jugadores de fútbol, este, que muy reconocidos, no sé, se me viene a la cabeza por ahí Cristiano Ronaldo, que destina muchos fondos o recursos a varias asociaciones para niños con ciertas enfermedades o para niños en países con muy pocos recursos, ¿no? Que no lo hace público, sino que lo hace porque quiere tener un impacto positivo, ¿no? Quiere dejar su huella de esa manera. ¿Ya? Entonces he tratado de explicarte con ejemplitos cada uno de los niveles de las necesidades de la pirámide de necesidades y cuál es la síntesis, ¿no? Que las personas van a estar motivadas según las necesidades que tengan, van a actuar, ¿no? Lo que los motiva es satisfacer las necesidades que tengan, ¿no? Si están en un nivel de necesidades biológicas, pues su motivación es satisfacer esas necesidades, ¿no? Si están en un nivel de autorrealización, su motivación es, ¿no? Satisfacer esas necesidades de autorrealización. Recuerda que la motivación es lo que te empuja a hacer algo. Pero para que tú te sientas empujado a hacer algo, primero tienes que saber o tener bien identificado qué es lo que necesitas. Yo necesito tal cosa. Entonces voy a hacer tal cosa porque necesito lograr algo. Necesito. Entonces la motivación y la necesidad van muy de la mano. Muy de la mano. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Me dejo entender? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Estamos bien? ¡Epa! Bien. Y por último, dentro de las teorías motivacionales tenemos a lo que formuló Friedrich Hessler en su teoría de los factores higiénicos y los factores motivacionales. Agrupó a las personas... la conclusión que llegó es que las personas se asocian con las situaciones favorables a los distintos factores que conforman parte del ambiente laboral. Es decir, el ambiente laboral está conformado por dos tipos de factores, los factores higiénicos y los factores motivacionales. Los factores higiénicos son aquellos que están relacionados, por ejemplo, a las políticas de la empresa, están relacionadas a las instalaciones, están relacionados a los beneficios sociales, están relacionadas incluso a la supervisión. ¿Ya? En cambio, los factores motivacionales son los que se encuentran más que todo dentro del marco del reconocimiento, las oportunidades de desarrollo, el prestigio, la autorrealización. Esta teoría es bastante interesante porque lo que nos dice es que ante la presencia de factores higiénicos en la empresa, el individuo va a tener un comportamiento neutro, ¿ya? No es que le va a causar emoción que existan estos factores, ¿ya? Pero su ausencia sí causaría malestar, sí causaría frustración, sí causaría incomodidad. Por ejemplo, como te dije, los factores higiénicos están relacionados también a temas de condiciones laborales. Entonces, imagínate, tienes que realizar dentro de tu trabajo de oficina, ¿no?
diariamente tienes que imprimir muchos documentos, muchos documentos. Y la impresora es una impresora vieja, una impresora antigua, y demora una vida en imprimir un documento. Obviamente, eso te causaría malestar, te causaría incomodidad, te causaría frustración, porque no imprime, pues no imprime rápido. Pero si tuvieras una impresora que imprime rápido, ¿ya? Y que digamos que es moderna, o no tan moderna, pero bastante que te permite realizar tu trabajo con normalidad. No es que vas a estar emocionado y contento porque existe esa impresora, simplemente es una impresora que te permite hacer tu trabajo, pero no es que estés, uy, qué genial es mi impresora, amo mi impresora, es lo máximo mi impresora, soy mejor, jeje, estoy motivado porque tengo esa impresora. No, no, por eso te digo, los factores higiénicos. Su ausencia sí causa malestar, pero su presencia no es que cause algún efecto positivo, ¿ya? Por otro lado, los factores motivacionales son factores que sí conducen a la satisfacción cuando están presentes, ¿no? Por ejemplo, el reconocimiento, algún bono especial por haber alcanzado o haber superado alguna meta, ¿no? Entonces, eso obviamente le va a causar satisfacción al trabajador. Pero si no existen, tampoco va a producir malestar, tampoco va a producir insatisfacción. ¿Por qué? Porque de repente no hay un bono especial por haber superado una meta, pero tienes un buen sueldo, ¿no? Y las condiciones en tu trabajo eh, están dentro de un ambiente laboral tranquilo, agradable, confortable, ¿no? Entonces, pero si por ahí te dicen, oye, estás haciéndolo bien y queremos reconocer tu esfuerzo, tu trabajo, obviamente te vas a poner muy contento, te vas a poner muy feliz. Pero si no te dicen nada, tampoco te va a afectar, ¿no? Tú vas a seguir trabajando. A eso se refiere esto de la teoría de los factores higiénicos y los factores motivacionales. Bastante interesante, ¿verdad? A ver, están ahí, por favor, a través del chat, manifiéstense, díganme, háblenme, quiero leerlos. A ver, a ver, a ver. ¿Estamos? ¡Epa! Bien, y de ahí tenemos el enfoque sistémico, ¿ya? Este es otro tipo de enfoque en el cual lo que nos indica es que debemos ver a las organizaciones como un sistema. Y un sistema es un conjunto de elementos, o también si quieres podemos decirlo, un conjunto de sistemas que están interrelacionados entre sí, ya para alcanzar un objetivo en común, un objetivo final. Ya, todos los sistemas que forman parte del todo son identificados como una unidad, y acá te voy a explicar un poquito de eso. Por ejemplo, una unidad económica. A ver, voy a rebobinar un poco. El enfoque de los sistemas nos habla de entender a las empresas, a las organizaciones, como un sistema. ¿Ya? ¿Por qué? Porque un sistema se puede considerar como una unidad económica. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene recursos limitados. Las empresas tienen recursos limitados, no tienen recursos ilimitados. Como una unidad social. ¿Por qué? Porque está conformada por personas, porque está conformada por seres humanos que trabajan dentro de esa organización para alcanzar un fin común. Como una unidad técnica, porque utiliza ciertas técnicas o tecnologías para precisamente alcanzar ese objetivo o ese fin común. Como una y por lo tanto tiene las siguientes características, ¿ya? Está compuesta por subsistemas, estos subsistemas interactúan entre sí, ¿ya? Y un sistema es siempre es abierto y dinámico, ¿ya?
Eso quiere decirnos. Ahorita voy a explicar un poquito esto de un sistema abierto y dinámico. Entonces, la teoría de los sistemas, este modelo propuesto por Katz y Kahn, ya, como decía, los considera abiertos, a las organizaciones como sistemas abiertos, dinámicos y vivientes. Ya, un sistema abierto, ¿por qué abierto? Porque la empresa, la organización, no está en una burbujita, no. La empresa, la organización tiene un entorno, ¿ya? Y está abierto a ese entorno, está abierto a ese ambiente con el cual interactúa. Por ejemplo, una organización necesita ¿de qué? De proveedores que le den materia prima. Esos proveedores que le dan materia prima están afuera de la organización, están en el entorno. ¿Para qué necesita esa materia prima? Para transformarla en un producto que luego lo va a ofrecer a sus clientes. ¿Y dónde están sus clientes? En el entorno, están afuera de la organización. A esto se refiere con que las organizaciones son sistemas abiertos, porque están relacionándose directamente y continuamente con el entorno o con el medio que los rodea. Después tienen las organizaciones, dentro de las consideraciones que debemos de tener, están las consideraciones de importación o de entradas, que es lo que te acabo de decir, es lo que entra en la organización. En este caso, ¿qué es lo que entra en la organización? Vamos a seguir en este ejemplo, materiales, ¿no? Materia prima, por ejemplo. Después viene la etapa de transformación, o las consideraciones de transformación o de procesamiento. Esa materia prima va a ser transformada en un producto final, para luego pasar al nivel de exportación o de salidas, de sacar ese producto final hacia los consumidores, hacia los clientes, ¿no? Ahora, el funcionamiento de los sistemas es un funcionamiento continuo, es un funcionamiento repetitivo. ¿Qué es lo que se va a ir repitiendo? La entrada, la transformación, la salida, la importación, la transformación y la exportación. Va a ser continuo, ¿no? Dentro de la organización como también fuera de la organización. ¿Y qué es lo que tiene que primar en el enfoque sistémico? La comunicación, porque tiene que ser importante la comunicación para saber qué es lo que tenemos que captar de afuera, ¿no? Por ejemplo, de materia prima. Es importante saber, o es importante la comunicación para todo lo que implica el procesamiento, ¿ya? Esta transformación, y es importante la comunicación para saber también a quién dirigir estos productos o estos servicios, ¿no? La comunicación, la retroalimentación es importante en todos los sistemas. ¿Por qué? Porque los sistemas están formados por subsistemas y debe existir una adecuada comunicación en estos subsistemas para que precisamente puedan interactuar de la manera en la que puedan realmente alcanzar ese fin o ese objetivo final. Entonces, una organización, piensa en una organización, los subsistemas serían las áreas que forman esta organización y la importancia que tiene que existir en la comunicación. Ejemplo, tenemos una empresa que vende zapatos. Entonces, si quiere aumentar o si su objetivo es vender más zapatos, ¿qué tiene que hacer? Comprar más materia prima. ¿Qué tiene que hacer? Producir más zapatos. Y una vez que se producen más zapatos, recién va a poder vender más zapatos. Entonces tiene que haber una comunicación entre el área de compras, el área de producción y el área de comercialización o el área comercial. ¿Me he dejado entender, queridos chicos y chicas? ¿Me he dejado entender? Por favor, manifiéstense, díganme a través del chat si está claro lo que les estoy diciendo. Vamos, manifiéstense. ¡Epa! Bien ahí. Y bueno, y ya para cerrar este temita coquetón y sabroso, la teoría de la contingencia o la teoría situacional, en la que dice que nada es absoluto y que todo es relativo porque siempre puede cambiar algo o siempre puede pasar algo que nos lleve a una situación diferente a la que se tenía pensada, ¿no? Entonces por eso se llama la teoría situacional. Lo que sucede depende de algún factor o de algunos factores que pueden influir, ¿no?, en la organización.
Entonces, ¿cuáles son los factores contingentes? Tenemos 4, los factores de tecnología, los de complejidad, los de tamaño de organización y los de ambiente. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay alguna variación o cuando hay algún cambio en alguno de estos factores, obviamente tiene un impacto significativo en la organización, o que la organización depende de alguno de estos factores. No, por ejemplo, factores tecnológicos se refiere a todo el equipo tecnológico que utiliza la empresa, pero como también se refiere a los métodos o a los procedimientos de trabajo que utilizan dentro de esa empresa. Complejidad, más que todo se refiere al proceso que se realiza dentro de la organización para la producción de un determinado producto o de un determinado servicio, ¿no? ¿Qué tan complejo es producir un determinado bien? ¿Qué tan complejo es ofrecer un determinado servicio? Otro factor contingente es el tamaño de la organización, ¿no? A más grande sea la organización, puede que sea más complicada organizarla y estructurarla, ¿no? A más pequeña es un poco más sencillo organizarla, estructurarla y controlarla. Y por último, el ambiente, que se refiere más que todo... Ojo, cuando hablo del ambiente acá, estamos hablando del ambiente interno, ya del ambiente laboral, ¿no? Un buen ambiente laboral, un buen ambiente dentro de la organización, es más adaptable al cambio, es mucho más flexible y por ende puede tener respuestas más inmediatas ante situaciones que se puedan presentar. En cambio, organizaciones donde no tienen un buen ambiente laboral son más reacias al cambio, son más como más rígidas, y por lo tanto su capacidad de respuesta también es mucho más lenta. Entonces, ¿qué nos dice la teoría de la contingencia? Que existen factores, ¿no? que nada es absoluto en las organizaciones, que todo es relativo, que todo en algún momento puede cambiar por algún tipo de factor, lo cual fue muy cierto, ¿no? Porque eso es lo que nos ha demostrado la pandemia. Vino una pandemia para la cual nadie estaba preparado y muchas organizaciones desaparecieron, muchas cerraron, algunas se recuperaron, otras empezaron a aparecer. ¿Pero por qué? Por un factor en este caso del entorno, ¿no? Que nadie lo tenía pensado, ¿no? Que nadie lo tenía imaginado. Entonces, pero en este caso los factores contingentes, si te das cuenta, estamos hablando de factores de la organización, factores internos, ¿ya? Repito, tecnología, complejidad. Esta complejidad se refiere a qué tan complejo es el proceso que se realiza dentro de la organización, tamaño de la organización y el ambiente laboral. Y bueno, con eso cerraría todo el tema de las teorías de la administración. ¿Qué tal, queridos chicos y chicas? Por favor, manifiéstenme a través del chat si todavía están vivos. ¿Están vivos? ¿Están conmigo? A ver, manifiéstense. ¡Go, go, go, go! ¡Epa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Lo leo! ¡Epa! Bien. Entonces, como todo está claro, no me queda nada más que decir que colorín colorado, la sesión del día de hoy ha terminado. Bien ahí.